Hola amigos, ¿qué tal? Como siempre, un gusto saludarlos aquí en su canal Quinta Dimensión con su servidor, el profe, el teacher Alex. Y pues bueno, este video lo estoy haciendo después de esta temporada de Halloween, como llaman en Estados Unidos, de término de Día de Muertos, entre otras cosas, para tocar un tema que me han pedido bastante, que siento que ahorita es un momento oportuno para hacerlo, y compartirlo con todos ustedes. Tiene que ver con infinidad de prácticas, de cultos, de hábitos que tenemos como raza humana, especialmente en el mundo latino. Hay algunos otros, por ejemplo, de origen más más sajón, que tienen otro tipo de rituales o de hábitos, y quisiera hacer una aclaración con respecto a todo esto, en especial, y creo que es momento de compartir algunas de todas las experiencias que he tenido en esta vida, en este plano. Me he visto, no quiero decir bendecido, pero sí afortunado de haber tenido infinidad de experiencias de todo tipo. Creo que en algún momento de mi vida me voy a decidir a escribir memorias de tu servidor, porque he tenido la oportunidad de tener experiencias muy raras, muy sui generis, que van desde estar en un poblado en medio de la nada, entre ingenios azucareros, donde la misma autoridad del estado de enfrente, que cruzando la calle pues ya era otro estado, y por eso ese pueblito era un pueblo sin ley, de tener como 19 años en ese entonces y despertarte en tu habitación encañonado, este, hasta haber conocido brujas danesas, hermosísimas por cierto, en medio del Caribe, a punto de celebrar una especie de aquelarre con brujos mayas en medio de la selva. Pero lo más interesante es que, bueno, no sé en tu país, pero en México se tiene una tradición, vamos a decirle así, que en todo el mundo, eso es lo más interesante, que tú puedes hablar de elementales, de elfos, de duendes, de hadas, de cierto tipo de seres monstruosos hasta cierto punto, de cierto tipo de rituales, de hechizos y demás. Y les puedo asegurar que en América Latina, Sudamérica, Europa, Asia, a lugares tan apartados como Alaska, tú puedes comparar estos rituales y son exactamente los mismos. La deidad nada más cambia de nombre, que eso creo que va a ser algo muy interesante que les voy a compartir ahorita con este tema. De los nahuales, perdón, les estaba yo comentando de los nahuales, esta tradición mexicana. En México se tiene no voy a decir que es una creencia, porque en la familia hay un caso vamos a decir, no directo de la familia, pero sí de un conocido, de un trabajador, de alguien en la familia que era nahual. Y para comentarles, si estás fuera de México, pues los nahuales son personas como tú y como yo, con cierta conexión, con cierto manejo de fuerzas y de energías, gracias a las cuales esta gente tiene lo que se conoce como su tona, Tona, su tona. Y su tona no es otra cosa más que su animal de poder. Este animal de poder, pues vive, vamos a decir que están fuertemente vinculados con el individuo. Y estos individuos, mediante una especie de trance, se dice que se convierten en su tona, en su animal. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la tradición de los indios de Estados Unidos, hasta Alaska incluso, que tenían su animal de poder o su animal protector de la tribu. Algo muy parecido es aquí en México con los famosos nahuales, que se convierten en animal.
En algún momento quizá les platique de esta experiencia con un nahual, de alguien de mi familia, de brujas, de infinidad de expresiones que tenemos, al menos en México, seguramente también en tu país, que tienen un origen bastante interesante a veces todas esas expresiones. En México tenemos una expresión que ya se lo chupó la bruja cuando alguien se va a morir o se murió, que dicen que decimos que colgó los tenis, que se lo chupó la bruja, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una razón por esa expresión de la bruja que también les compartiré, pero no es amplísimo este tema, es realmente fascinante y como les comento, pues en la familia, entre gente con facultades, entre tantos casos que ha habido en la familia y experiencias de su servidor, pues puedo decirles que esto parece no tener fin. Esto es algo que se da, es un fenómeno que se da en todo el mundo y sí quisiera hacer una diferenciación entre, por ejemplo, lo que es la hechicería o la brujería, por así decirlo, pero vamos a decir que de un lado positivo y de un lado oscuro, negativo. La única manera en que les puedo comentar que se hace brujería, vamos a decirle, blanca, es como comenté en algún capítulo anteriormente sobre la Wicca. La Wicca era un culto de adoración a la madre tierra, a los elementos y todo lo que conlleva, todo lo que está relacionado con esto, ¿no? Entonces, todo era una especie de conexión con los elementos y la tierra. Y así es como se hacían estas reuniones que se daban en bosques, en lugares apartados, etcétera. Triste y lamentablemente, muchísimos cultos religiosos se dedicaron, se abocaron a demonizar estos grupos que eran principalmente mujeres, que son las mujeres las que tienen esa conexión tan poderosa con la energía de la tierra y de los elementos. Y como estas mujeres ostentaban la verdad, tenían ese conocimiento que actualmente se ha mantenido oculto del común de nosotros, estas brujas, vamos a decirle wiccas, practicantes de Wicca, precisamente conocían todos estos secretos y podían manejar hasta cierto punto, pero con su debido respeto y sin abusar y sin dañar a nadie. Esa podría ser quizás la mejor y más grande diferencia entre lo que es un trabajo, vamos a decirle, de magia blanca y cualquier otro tipo de cuestión. Lamentablemente, hay muchísima gente que practican otro tipo de, vamos a decir, de cultos en los cuales la verdad se está jugando con cosas que no tienen idea. Se están manejando cosas así como hizo Estados Unidos en algún momento Ike Eisenhower, con darle permiso a los grises de que se secuestrasen cierta cantidad de personas al año. Oye, es como decirle al zorro que cuide a la gallina, ¿no? O sea, llega el momento que, ¿cómo pretendieron que iban a poder poner en cintura o controlar a estos seres que son extremadamente avanzados a nivel tecnológicamente, que los iban a poder controlar y hacerlos que cumpliesen su cuota nada más y que no se pasaran, ¿no? Ahora bien, si no has tenido la oportunidad, por ejemplo, te puedo decir que, y eso no lo puede negar nadie, los cartones de leche en Estados Unidos es algo que se viene practicando, creo que es desde los 50, las fotografías de los niños perdidos. En un principio eran por cuestiones de abducciones extraterrestres, pero
también fue una manera muy fácil de engañar al común de la gente haciendo creer que el gobierno está preocupadísimo por todos esos niños que desaparecen año tras año y que jamás nadie vuelve a saber. Muchos de esos niños tristemente son extraídos de sus hogares, de sus familias, para cuestiones de redes pedófilas, de sacrificios, etcétera, etcétera. No quiero ahondar en este tema porque realmente a mí me revuelve el estómago. Es, uh, es algo que no debiera existir, pero se da. Pero sí les voy a comentar de todas otras cosas que se hacen para que ustedes tengan una mejor idea de a qué grado se están manejando las cosas, estos gobiernos oscuros, estos grupos de poder. Les voy a hacer un pequeño comparativo. Hace años, pero muchos años, en mis andanzas por playas perdidas en medio de la nada, que es donde tuve la oportunidad de conocer gente, pero verdaderamente sui generis, de todo tipo. Hagan de cuenta que era un puerto espacial para todo tipo de razas y todo eso. Conocí gente verdaderamente sui generis. Y entre uno de tantos conocí a un musietnólogo o músico etnólogo de cierta universidad de Estados Unidos, un tipo muy agradable, el cual cargaba consigo el equipaje, yo diría que más poco común que haya yo visto en mi vida. Este tipo viajaba con un par de bongos, hermosísimos, muy bonitos. Él me explicaba que eran de madera de maple y no sé qué otra cosa. Y este, como buen estudioso de cuestiones étnicas, se había abocado, era una persona con medios, tenía dinero, vamos a decir que de abolengo de familia, pero este tipo se clavó mucho con cuestiones de investigación sobre la música, como era su profesión, su carrera, ¿no? Había estado en África, había estado en Asia, había estado en infinidad de países. Y en esta ocasión había decidido venir al sur de México y Centroamérica, porque este señor estaba estudiando los diferentes ritmos y sus orígenes africanos. Porque bueno, como muchas partes de Sudamérica, pues hubo también comercio de esclavos, así como lo hubo en Estados Unidos. Algunos, los países aquí en Centro y Sudamérica era el destino, o a veces era simplemente como que un puerto de descanso para seguir su camino a Estados Unidos y lucrar todavía más con el comercio de seres humanos. Y esta persona estaba muy interesada en especial con los ritmos y la música que se interpretaba aquí en Centroamérica. Centroamérica por influencia africana. Básicamente, pues estamos hablando que llegaban por Cuba, los traficantes de esclavos, los holandeses, entre otros, y demás. Pues algunos desembarcaban en México, que posiblemente haga yo un programa que, bueno, no viene como cultura general. Les invito a que investiguen sobre Yanga, Veracruz, que es conocido como el primer pueblo libre de América. Yanga, Veracruz se conoce así por un esclavo que aparentemente era príncipe en África. Era un guerrero que ya saben ustedes, todas estas culturas africanas, indios de Norteamérica y demás, aquí en América Latina igual, generalmente el monarca era también un extremadamente diestro guerrero, muy conocedores de las artes de guerra y todo esto, y gente muy brava, gente muy valiente, ¿no? Y este africano fue llevado a esta población en medio de la selva de Veracruz, traído por tratantes de esclavos, entre otras cosas, españoles. Pero este tipo, pues como líder y todo esto lo traía, vamos a decir que en la sangre, organizó
una fuga de esclavos y le dieron mucha guerra a los españoles y a cada rato los mataban, etcétera, etcétera, y no podían dar con él, así como el buen Lucio Cabañas en México. Y pues llegó el momento tal en que los españoles temían porque este tipo saliera de esos territorios y empezara a organizarles una revolución y que y que la gente se le integrase y que acabaran con la conquista española o la diseminación de la corona española en México y Sudamérica. Entonces, tuvieron que negociar con el Yanga y pues resulta que le dieron su libertad a él y a toda su gente aquí en México, pero vamos a decir que los tenían contenidos en cierto territorio. O sea, eres libre, puedes hacer lo que se te dé la gana, pero aquí nada más. Por eso es que se le conoce como el primer pueblo libre de América Latina, porque mucho antes de la independencia de México de la corona española, Yanga, Veracruz, ya era libre de la corona española. Pero bueno, esto lo doy como preámbulo para que se den una idea en otros países de la influencia africana que hay en algunas zonas de América Latina. Por eso es que en algunas partes costeras, especialmente del Golfo de México, pues se puede apreciar mucha presencia de sangre negroide. Y esta persona que les comentó, este músico, estaba muy interesado con la música de Centroamérica, sur de México, porque era 100% de influencia afro. Él, como conocedor de esto, pues me explicaba que la salsa, el merengue, el calipso, la soca, puta, hay infinidad de ritmos que incluso yo bailaba allá en el Caribe, el reggae, entre otros. Bueno, reggae me voy a meter en broncas con Gerardo Amaro. Vamos a dejar el reggae por otro lado. Pero hay mucho ritmo que ustedes saben que, bueno, los ritmos afros, caribeños, tienen una tendencia por los movimientos de cadera, de todo ese tipo de cosas. Son bailes, vamos a decirlo, un tanto eróticos, que invitan mucho a la cuestión sexual, además de lo bellos que pueden ser de ver bailar y que se disfrutan bailando, eh, tienen cierta connotación sexual. Y estoy hablando de música bonita, agradable, no estoy hablando de reggaetón, por favor, eso sí ya es lo más bajo que puede haber inventado el ser humano, pero hay una razón para ello. Esta persona estaba extremadamente pasmado, sorprendido de ver que esos ritmos caribeños latinos, esos ritmos tropicales, vamos a decirles, eran réplicas de infinidad de danzas autóctonas africanas. Y muchas de ellas, algunas, no todas, eran ritmos que se utilizaban en ceremonias de vudú. Les voy a compartir otro dato de una amiga abogada de una de las máximas, vamos a decir que de la máxima casa de estudios en México, alguien muy bien conocido en ciertas embajadas, no voy a dar nombres, pero esta persona es mujer, ahorita esta señora de tener como arriba de 70 años, fue así como que una persona bastante sui generis, muy loca aventurera, y en alguna de las oportunidades que tuvo en sus viajes, se fue a Haití, se fue a Haití. Ya verán por dónde andamos, la cuna del vudú y de la magia negra. A esta señora le invitaron a un ritual vudú que según ellos les decían que era vudú blanco. Yo lo único blanco que les puedo decir lo voy a comentar más adelante. Y dijo, va, yo quiero presenciar un ritual de estos, ¿no? Esta señora pues describe todos vestidos de blanco, etcétera, etcétera,
un poquito como los santeros. Voy a comentar de esto a continuación. Y fue pura música y cantos, pero nada más. Lo interesante de esta señora es en ese entonces habrá tenido unos 45 años. La señora perdió la conciencia, vamos a decir, el dominio de sí misma, y cuando termina la ceremonia, ella volvió en sí y se vio parada bailando en una mesa bastante alta, donde dice, pues no sé cómo me subí aquí y no sé qué estoy haciendo aquí. La persona, hagan de cuenta que recobró la conciencia y se vio bailando en una mesa. En una ceremonia de vudú blanco, digo, bueno, ok. Retomando la experiencia de este musietnólogo, él me decía que los ritmos eran idénticos de muchos ritmos caribeños, tropicales aquí en América Latina, y que muchos encajaban exactamente en la cadencia y la frecuencia, y hasta los tambores eran idénticos a ceremonias y rituales de vudú. Porque en el vudú, así como en la santería o el palo, creo que también en el palo se practica, y si no, pues una disculpa. Eh, estos rituales fueron traídos de África, de extracto muy, muy, muy de bajo astral, para aquellos que saben lo que es esto. Y como lo primero que querían hacer era convertir a sus esclavos, los esclavos tuvieron algo muy interesante, porque ellos no soltaban su culto, estaban muy apegados, como hacen las religiones en general. Cuando te sacan de tu tierra, imagínate, secuestrado, pues te aferras más a lo tuyo y más a tus cultos y tu religión, y te provoca cierta ceguera. Pero de algo tienes que valerte, ¿no? Pues lo que hicieron estos esclavos fue empatar a una deidad de ellos, de sus tradiciones africanas, con un santo católico. Entonces como que los amarraban o los fusionaban o le asignaban a cierto santo católico una deidad africana. Y pues imagínate, pues ya pasaban los patrones, los amos españoles, y veían a la negrita o al negrito, al esclavo, rezándole a san no sé qué, y ay, qué buena es esta esclava, qué devota es esta esclava. Pero pues lo que no sabían es que habían hecho algún ritual por medio del santo, que le habían amarrado una deidad africana, que la verdad eran de bastante bajo astral. Y así es como se dieron estos fenómenos de fusión de culturas, como es la santería, entre otras. Este músico me estaba comentando, este investigador, que la única diferencia que había entre un ritmo interpretado en África con vudú, o Haití, por ejemplo, a lo que se maneja en los ritmos bailables en América, son los tambores. Él me decía que la única diferencia es que el tambor no está curado. Le dije, ah, caray, ¿cómo es eso del curar un tambor? O un bongo o lo que tú quieras. Dice, ah, es que esos tambores, con el ritmo que les dan, se emiten ciertas frecuencias. Esto es ya para que lo vayas amarrando tú, atando cabos. Esos tambores, para poder traer o invocar, bueno, invocar a esas entidades oscuras. Y yo no sabía en aquel entonces de arcontes y todo ese tipo de cosas. Lo que sucede es que esos tambores son tratados en una ceremonia especial y se les baña con sangre. Sangre fresca, sangre de animales, sangre de cabras, básicamente. Ve pensando, por favor, ¿quién más? ¿Qué deidades
exigían a sus fieles sacrificios de sangre, incluso sacrificio de algún miembro de la familia, como ofrenda. Bueno, pues resulta que esa es la única diferencia entre un tambor de vudú y un tambor de ritmos tropicales tan bailables que tenemos. Al momento de estar interpretando estos ritmos, se presentan estas entidades. Vamos a decir que dependiendo del tratamiento o de la cura que tengan esos tambores, te pueden llegar, vamos a decir que los de baja jerarquía, o te pueden llegar te pueden llegar los de más alta jerarquía. Y cuando esos tambores son tratados o curados, pues esas entidades hacen uso del cuerpo de los presentes y por eso es que acaban inconscientes bailando. Ahora imagínate, ¿qué te puedes esperar de un culto o de un brujo, de alguna persona que te está ofreciendo poder, control sobre alguien, dinero, entre otras cosas, amor de otra persona, y ese representante de ese culto, de esa creencia, si tú quieres, pues hace ofrendas de sangre? Ahora puedes entender un poco mejor por qué y a quién estás invocando o a quiénes estás sirviendo cuando haces ese tipo de sacrificios. La gente que hace ese tipo de ofrendas. Lo más grave es que entre mayor es el favor, más cantidad de sangre y de diferente índole es la que se pide a cambio de ese favor. Ahora imagínate que escalemos esto a poder y dinero, que escalemos esto a nivel gobierno, de una ciudad, de un estado, de un país. Imagínate que quieras seguir controlando naciones, que quieras seguir controlando el dinero del mundo. Imagínate el tipo de ofrendas y sacrificios que se hacen para lograr ese poder. Ahora entenderás por qué desaparece tanta gente en países con energía oscura, por qué desaparecen tantos niños y por qué se dan este tipo de cuestiones. Yo sé, amigos, que el querer dinero, a veces poder, un cierto ascenso, que puede haber gente que llegue a recurrir, a hacer uso de recursos diversos, oscuros, sin saber o entender perfectamente la dimensión de esto. Porque aunque esa persona no haga directamente la ofrenda o el trato o el acuerdo, lo está haciendo por medio de un intermediario que esta persona, a cambio de un favor o de una cuota, vamos a decirle así, solo Dios sabe qué tipo de ofrendas está haciendo y a quién las está haciendo. Y esta persona también va a quedar endeudada con favores a entidades que solo Dios sabe de qué tipo y de qué índole. Y lo más grave y lo más triste de esto es que parece mentira, pero la gente que empieza a adquirir poder parece no tener llenadero, como decimos en México.
Dicen que el agua sacia la sed, pero el dinero y el poder parece que no tienen límite. Y van pidiendo más y más y más y más. Ahora entenderás mejor por qué esa relación de esos grupos de poder y entidades y frecuencias y vibraciones oscuras puede haber. Imagínate lo grave, imagínate el tipo de ofrendas, imagínate el tipo de favores. Quiero hacer hincapié en que muchos de estos asesinatos que se han estado llevando a cabo en Estados Unidos tienen directamente mucho que ver con la frecuencia vibratoria del lugar, de la ciudad, de sus habitantes y favores y energía que libera esa gente. Las Vegas es, vamos a decir que la cúspide de un sistema estúpido, creado de necesidades creadas, de frecuencia extremadamente baja. Pocas cosas más oscuras puede haber, como el dinero, como el alcohol, como las drogas que circulan en Las Vegas. Las Vegas es verdaderamente un lugar, uno de los lugares más oscuros que puede haber en la Tierra, por el tipo de hechos que se dan ahí, de cómo pululan las drogas. Es una cosa aberrante. Y cada tipo de droga que se consume tiene un cierto efecto de intoxicación y de deterioro celular. Estás matando tus células de todo tipo, epiteliales, de hemáticas, neuronales, de todo tipo. Pero, dependiendo del tipo de droga que se consume, es como si le pusieras un condimento a ese alimento energético que estás liberando, y estos seres oscuros lo huelen y dicen, esto está preparado, tiene firma mía, y se nutren de eso, de esa energía. Y a cambio te ponen en limbo, vamos a decirlo así, te provocan un cierto placer, pero no tiene nada que ver, ni de compararse con la energía vital que estás entregando a estos seres oscuros. Entonces, amigos, pues esto es algo que quería yo compartirles en base a experiencias, en base a viajes que he tenido la oportunidad de hacer, y es de alguna manera una explicación para que se entienda mejor por qué se están realizando. Y otro detalle interesante. ¿Recuerdan en algún capítulo de este canal que se ha comentado la influencia negativa de la luna? Y de tantos mitos tantas historias, leyendas que tenemos con respecto a la luna, desde el hombre lobo, desde etcétera, etcétera, etcétera. Si investigas un poquito con respecto a rituales, tanto buenos como no tan buenos, si tú ves, por ejemplo, hay muchos rituales de dinero que se hacen cada año, en Año Nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos van hermanados con las fases de la luna, porque la luna tiene una influencia enorme sobre el comportamiento humano, y si el ser humano tiene o hace uso de drogas, de alcohol, de otras cosas, el efecto se potencia bajo la luna llena. Estamos a 4 de noviembre, hoy tenemos la primera luna llena. ¿Qué pasó no ayer, anteayer y unos días antes?
muchos rituales de magia, que no es magia así muy buena que digamos, se hacen precisamente en etapas de luna nueva o luna creciente, no menguante. Ahora imagínate, ¿a quién le estás pidiendo esos favores de dinero? ¿A qué tipo de entidades? Cuando es precisamente bajo la influencia de la luna en sus etapas crecientes que estás haciendo este tipo de solicitudes. Deja de hacer eso y de estar entregando y comprometiéndote a cosas que no tienes idea, amigo, amiga. Un abrazo fuerte, un abrazo fortísimo. Y verdaderamente, si vas a hacer un pedido, si vas a hacer algo, hazlo de corazón, hazlo por un bien común, no bienes egoístas, y no pidas jamás daño a nada ni nadie, porque todo se paga. Un abrazo fuerte, amigos, amigas, hermanos, hermanitas. De verdad que los quiero mucho y gracias por estar aquí en este tu canal, Quinta Dimensión. Gracias.